Hermanos, buenas tardes. Ya el Señor nos ha permitido una semana más y gracias a Él estamos aquí nuevamente para empezar esta clase que el fin de semana pasado les había prometido, el juicio de nuestro Señor, el juicio de Dios. El, la base de esta clase es en la última parte del capítulo 20 de Apocalipsis, el versículo 11 al versículo 15. Y vamos a analizar estos versículos en esta tarde. Es el juicio de nuestro Señor Jesucristo a todos los hombres, a todos los seres humanos de esta tierra. Y antes de entrar en la materia de este juicio, me gustaría que me acompañaran a hacer una lectura en el libro de Juan, el libro de Juan capítulo 12, del versículo 44 en adelante. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas, permanezca en tinieblas, perdón. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, sin duda, marcaron lo que es la historia de nuestra existencia como raza humana. Y toda su, todo su ministerio, de cuando ya se hizo público, nos dio a conocer lo que es la persona, el ser de nuestro Señor Jesucristo, su personalidad, su carácter. Y, y nos dio a conocer todas sus enseñanzas y en ellas vimos mucha compasión y mucho amor. Vimos que reflejaban lo más profundo de su ser, de su persona. Y esto es que a él lo hizo ser diferente de todos los demás hombres que se han proclamado líderes religiosos de este mundo. Han sido. El Señor Jesucristo es, es sumamente diferente a todos ellos. Y por, por estas características que Él tiene y por esta misión que Él tiene, que en lo que leíamos ahorita decía que Él está en conjunto con el Padre en una misión de salvar al hombre. Por todas esas características y por toda ese valor que Él tuvo y ese sacrificio que Él hizo, le ha ganado ese título de juez de este mundo. Hay otras citas también muy importantes en en el libro de Hechos 17:31. Dice así: por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto hablando respecto de Dios el Padre, que ha designado a Jesucristo y por todo su ministerio, por toda su obra, el Padre lo ha catalogado, lo ha separado para este papel como juez. Una cita más en Juan 5:22.
Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Estas citas que acabamos de leer, sin duda marcan una distinción en cómo la persona de nuestro Señor Jesucristo ha sido seleccionada para tener esa responsabilidad, para llevar ese cargo a cabo. Y, y es algo sin duda, es un compromiso muy grande, es una gran responsabilidad. Y dado que nuestro Señor Jesucristo ha, ha estado ahora sí como dicen, en nuestros zapatos, es una, es una garantía de que Él entiende nuestra condición, de que Él sabe qué es ser humano, Él sabe Él puede entender nuestros errores porque Él estuvo en nuestra condición, Él se sintió cansado, se sintió irritado, se sintió adolorido, se sintió frustrado y todo lo que conlleva ser humano, Él lo entiende, Él lo experimentó. Y por eso y por todo lo que involucró su sacrificio es que Él ahora es puesto como un juez. Y hemos estado estudiando todo este libro de Apocalipsis y hoy llegamos a este día de este juicio. Hemos pasado mucho tiempo ya, muchas clases y esa yo creo es una de las más importantes que vamos a poder estudiar. Y vamos a darle lectura a este versículo 11, el primer versículo de este texto. Dice, y vi un trono, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces está este gran trono, está aquí, y algo que quiero mencionar es el hecho de que dice que delante de él huyó la tierra y el cielo. O sea que ya no hay cosas físicas, ya no hay cosa material. Nuestros cuerpos ya no están. Entonces, para llegar a este momento de estar en estado espiritual, han pasado algunas cosas que no se mencionan aquí entre el versículo 10 y el versículo 11, pero que vamos a tratar de armonizar para poder entender más bien el por qué aquí ya no se encuentra la tierra y ya no se encuentra el cielo. Y si esto es así, nuestros cuerpos tampoco están ya ahí presentes, estamos presentes delante del Señor en una forma espiritual. Entonces, voy a mencionar algunas citas, hermanos, que me gustaría leerlas todas. Si no las alcanzo a leer por cuestión del tiempo, se las voy a mencionar para que las anoten y después en su tiempo de estudio las puedan leer con más calma y poder cotejarlas con lo que estamos estudiando. Vamos a ir rápidamente pues a Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Una más. Juan 5, del versículo 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Entonces, para poder llegar a este versículo 11, donde ya ni tierra, ni cielo, ni cuerpos hay, es que el Señor ya apareció en el cielo, ya sonó esa trompeta, ya los que estaban muertos han sido resucitados y los que estaban y transformados para poder empezar la eternidad, y los que estaban vivos han sido transformados también para poder empezar la eternidad. Una cita que quiero que anoten para que después la lean, es Primera de Corintios 15 del 51 al 55. Entonces, así ya estamos transformados y vamos a llegar a la presencia del Señor. De esto los ángeles se van a encargar de llevarnos ahí. Vamos ahora al libro de Mateo, el capítulo 13, Mateo 13 del 40 al 42. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En ese mismo, ahora el versículo 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en las cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En este mismo libro de Mateo, ahora el capítulo 24, el versículo 30 en adelante. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, hermanos, ya vemos que después de que el Señor nos resucita y nos transforma, nos junta delante de Él. Los ángeles son los que se encargan de esto. Los ángeles son los que se encargan de llevarnos y de ponernos ahí en la presencia del Señor. Y la continuación de estos versículos que vamos a estar viendo de Apocalipsis nos van a ayudar a entender dos vertientes que tiene el juicio. En una veremos el destino final de los que son infieles o desobedientes a Dios, que las lecturas que leímos ahorita decían que van a ser echados al lago de fuego, y la otra, el destino final de los creyentes, que van a ser recibidos en el cielo por nuestro Señor. Entonces, este es el escenario para este versículo, cuando el apóstol Juan nos está diciendo que ve el trono, que ve al Señor ahí sentado, y en este momento deben de recordar que el Señor está en lo que es la plenitud de la deidad, que es el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo, que es toda la esencia de Dios ahí en ese trono, que es todo el ser de la divinidad. Entonces ahí está para juzgar a los hombres, a los seres humanos que han existido en esta tierra. Y entonces así es como pasa. Nos vamos a ser llevados y estamos ya ahí delante de Él. Hace mención el apóstol Juan del color del trono, que dice que es un blanco, el color blanco. Y como ya se han dado cuenta en las clases que hemos tenido, el color blanco representa la santidad de Dios, la pureza de Dios.
Y entonces al ser un trono santo, significa que el que está sentado en él también es un ser santo. Entonces, esto es la característica más importante de, que debemos de notar de nuestro Señor ahorita, de su santidad, y que no puede estar delante de él cosa inmunda o cosa pecaminosa. Y este momento también en el que el apóstol Juan está viendo que el juicio está iniciando, es lo que marca la división de la existencia de la raza humana. En las clases pasadas que ya hemos visto, les enseñé cómo el Señor Jesucristo dividió la existencia de los seres humanos en este siglo, que es lo que estamos viviendo ahorita, desde épocas de Adán hasta que venga el Señor Jesucristo nuevamente, es este siglo. Cuando empieza el juicio, empieza el siglo venidero. Se fue dividido solamente en 2 etapas o 2 periodos. Y les he dado ya las citas referente a eso, pero se las voy a mencionar nuevamente para que las puedan anotar. Es Marcos 10, 29 al 30, Lucas 18, 29 al 30, y también ahí mismo en Lucas 20, 34 al 36. Entonces, esto es lo que está pasando. Ya estamos ahí delante del Señor Jesucristo. Este es el momento que va a dividir la existencia de nosotros como seres humanos. Es de donde es este siglo y el siglo venidero. Y entonces Él es lo que va a empezar a marcar este juicio. Entonces, avanzamos al versículo 12. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces ya estamos ahí. En este momento, lo cotidiano de nuestro ir y venir ya no existe. Ya es historia. Ya no podemos decir que no podemos presentarnos porque tenemos que ir a trabajar, o porque tenemos que ir a ayudar a un amigo, o porque tenemos que ir a dar un presupuesto de un trabajo que vamos a hacer, o porque vayamos a cerrar un trato. En este momento ya nada de eso va a ser. Ni los doctores van a tener que hacer cirugías, ni los abogados van a tener que prevenir que las personas vayan a la cárcel, ni nada de todo eso va a existir. Porque recuerden, en el momento de que se hace la presencia del Señor y está Él delante de su trono, la tierra desaparece, la tierra se enrolla como un pergamino, y se va a otro lugar que el Señor ha destinado para eso. La tierra cumple su propósito, la tierra cumple su etapa de servicio para los seres humanos, y es desechada. Algunas citas que nos ayudan a entender esto es Hebreos 1 del 11 al 12. Hebreos 1 del 11 al 12. Voy a leer un poquitito antes. Dice del versículo 10: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Segunda de Pedro 3:10.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y una última más en el libro de Romanos, Romanos 8, versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, hermanos, la tierra hasta aquí nos llevó, cumplió su propósito, pero ya es hora de que descanse, ya es hora de que deje de existir. Y el Señor dice que con el fuego deshace todos sus elementos y desaparece. Entonces ya no podemos dar ninguna excusa de que no queremos estar en este juicio. Nuestra comparecencia a estar ahí delante del Señor Jesucristo no va a ser una opción. Recuerden que los ángeles nos van a llevar ahí. Los ángeles van a juntar a todos los espíritus, a todos los seres espirituales ya en ese momento, que van a ser los humanos, y van a ser llevados ahí delante del Señor. Entonces vamos a estar ahí ya delante del Señor, sin nada que hayamos tenido en la tierra. Cualquier cosa que aquí en la tierra ha sido importante, ya no va a ser, ya no va a estar. Entonces vamos a estar ahí delante del Señor, y el juicio va a empezar. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Esta expresión de grandes y pequeños significa de que aquí en la tierra hay personas que tienen una importancia más que otros. Podemos pensar en los reyes y los campesinos, en los gobernantes y en los barrenderos, o en cualquier situación, en cualquier cosa. Pero todos los hombres van a estar ahí, y lo importante va a ser que sus títulos o sus posesiones o sus riquezas en este momento ya no van a tener ningún efecto, ya no van a tener ninguna influencia, y todos vamos a ser juzgados igual, tal vez por la primera vez en la existencia de los seres humanos, porque los jueces terrenales, los jueces que nosotros ponemos o que se ponen ellos mismos, no sé cómo los elijan, muchos de ellos son jueces que pueden vender la justicia. Pero en este caso, la justicia que estamos a punto de ver es diferente. Es la justicia del Señor. Es la justicia que Él nos va a impartir. Entonces, vamos a ser juzgados por Él. ¿En base a qué? En base a lo que en la primera lectura que leímos del libro de Juan, el versículo 48. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Todas las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dio, todas las enseñanzas que Él nos dejó escritas en su palabra, y a través de sus hombres, de sus apóstoles, escribieron, van a ser en parte la base en la que va a ser juzgada. Un ejemplo muy claro, que si el Señor nos ha dejado escrito en su palabra, y vamos a decir, como en el caso de que estemos casados, que dice el Señor, no seáis ásperos sus mujeres. Y si no las tratamos bien, si las tratamos mal, o si somos ásperos con ellas,
esa es una violación muy clara de las enseñanzas del Señor Jesucristo, y entonces eso va a ser la base. Yo te dije, no seas áspero con tu esposo, tu esposa, y fuiste áspero, entonces ahí ya va una crucecita, una tacha. Entonces es la palabra del Señor la que va a juzgar. Vamos a otra cita en el libro de los Hebreos 4, del versículo 12 al 13. Hebreos 4, del 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Recuerden que estamos de pie delante del Señor. Y aunque ya no estamos de manera física, ya no tenemos nuestro cuerpo, va a ser como si estuviéramos desnudos. ¿En qué sentido? En el sentido de que nada va a quedar encubierto. Lo que hayamos hecho, todo está en la mente del Señor. Todo Él lo tiene registrado, como si fuera una acta, como si fuera un libro. La mente de Dios no olvida, la mente de Dios no pasa por alto cosas, no tiene una mente selectiva. Él simplemente ve todas las cosas. No se guía por la apariencia, no se impresiona, no se deja impresionar por nada, sino es simplemente la verdad de las cosas. Es lo que dice: todas las cosas están desnudas y abiertas ante sus ojos. Entonces, no hay nada que podamos ocultarle a Él, no hay nada que podamos decir que esto no queremos que aparezca aquí en el juicio. El Señor todo lo ve y todo lo va a juzgar. Una cita más en este concepto es el libro de Juan, capítulo 5, versículo 29. Dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ok, entonces estamos aquí delante del Señor, y hay dos categorías que menciona aquí: los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. Todos como seres humanos sabemos que hemos pecado, entonces no hay quien esté exento de pecado. Todos hemos pecado. Que haya hecho lo bueno no, no significa que no haya pecado. En este caso, lo que, lo que significa hacer lo bueno es haber creído en el Señor Jesucristo, es haber creído en su mensaje y haberlo aceptado. Porque como seres humanos siempre estamos expuestos a pecar, a caer en errores, sujetos a pasiones, a iras, a enojos, a, a todo. Estamos sujetos a este cuerpo de carne que es débil, y, y todos, absolutamente todos hemos pecado. Entonces, el hacer lo bueno no es no pecar, sino el hacer lo bueno es creer en el Señor Jesucristo. Y dice que los que hayan hecho lo bueno van a resucitar a resurrección de vida. Y los que no hayan hecho lo bueno, o los que no hayan creído en el Señor Jesucristo, van a resucitar, van a ser resucitados para resurrección de condenación. Entonces, esto es lo que va a hacer estas dos vertientes de las que les hablaba, que unos van a ser los creyentes en el Señor Jesucristo y otros van a ser
los desobedientes, los que no creyeron en Él. Y, y entonces, en este momento todos estamos ahí delante de Él, pero vamos a confirmar, a fortalecer un poquito más este dato de que es lo bueno creer en el Señor Jesucristo. Vamos nuevamente a Juan, en el libro de Juan 3, capítulo 3, versículo 18. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, nos explica claramente lo que es esto de creer en el Señor Jesucristo y cómo el solo hecho de creer en Él, claro que implica la obediencia que conlleva el creer en su Evangelio. Dice que creer y bautizarse para el perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, esa es una de las cosas, creer en Él. Pero también vamos a ver en este mismo libro de Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este mismo libro de Juan, ahora el capítulo 6, 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, esto, hermanos, va a ser la gran diferencia de los seres que estén delante del Señor Jesucristo. Entonces, si tú creíste en Él o no creíste, esto es lo que va a hacer esta diferencia. Va a estar en una de estas dos categorías, en los que creyeron en Él o en los que no creyeron en Él. Entonces, decía el versículo que hacer lo bueno es creer en el Señor Jesucristo. Y mucha gente piensa que hacer lo bueno, hacer cosas como ayudar a un huérfano, ayudar a una viuda, ayudar a una persona de edad ya muy avanzada, que esas cosas pueden congraciarte con Dios y darte el reino de los cielos. Todas estas cosas que nosotros consideramos buenas no, no son las que te van a salvar. Lo que te salva es creer en el Señor Jesucristo. Y estas cosas que mencionábamos, como hacer el bien a los pobres, a los ancianos, a las viudas, a los enfermos, son consecuencias de una fe viva que tú puedes tener. Pero esas acciones por sí solas, sin una creencia en el Señor Jesucristo, no te pueden salvar. La generosidad y el altruismo no pueden salvar a nadie. Esas no te pueden llevar al cielo porque ese no es el camino. Quiero compartirles un caso. Cuando estaba en Oklahoma, uno de mis amigos le dio un ataque al corazón. Afortunadamente lo alcanzaron a llevar a tiempo al hospital. Estuvo ahí por una semana y media, algo así. Y ya que estaba recuperándose, una de sus preocupaciones era cuánto iba a tener que pagar. Y cuando le dijeron la cantidad que tenía que pagar, pues obviamente voy a poder todo eso. Y estaba todavía en el hospital cuando unos de los doctores le dijeron, no tienes que preocuparte ya por eso. Dice, por una familia nos ha dado un cheque para pagar
tu estancia aquí, tu operación y todo eso. Él se sintió muy agradecido porque que alguien se presente así solamente para pagar algo que tú debes, pues sin duda te quita todo ese peso de encima. Pero no importa qué tan generoso, qué tan dadivoso o qué tan altruista puedas ser, si no tienes la fe en el Señor Jesucristo, aunque hayas rescatado, aunque hayas salvado, aunque hayas ayudado a medio mundo, eso no es el camino para salvarte. El Señor Jesucristo es el camino. El Padre no, el Señor Jesús vino en esa misión de salvar a los hombres y Él tuvo que morir para poder cumplirla. Y, y si tú te presentas al juicio creyendo que las buenas obras que has hecho te pueden salvar, eso el Padre no lo va a admitir como de derecho a que tú seas salvo, porque el Padre no va a olvidar que tú no quisiste el sacrificio de su Hijo para que lo salvara. Él no va a considerar tus buenas obras dignas para ser, para que merezcas esa salvación. Entonces, es algo bien importante que debemos de mantener en cuenta, que al momento de estar ahí en este juicio final, donde, donde dice los libros fueron abiertos, en este momento lo que tú hayas hecho o hayas dejado de hacer no va a ser el, lo que te va a salvar. No, y no importa cuánto dinero hayas regalado, no importa a cuántas personas les hayas hecho una casa, eso no te va a salvar. Te va a salvar el haber creído en el Señor Jesucristo. Entonces, estamos ahí delante del Señor, de pie delante de Él, y dice, y los libros fueron abiertos. Entonces, estos libros representan las vidas de cada persona, las vidas de cada individuo y en cierta forma también representan la memoria o la mente de Dios que no olvida lo que, lo que en tu vida has hecho. Y tal vez nos parezca o no alcancemos a asimilar cómo va a ser posible que Dios tenga memoria para tantas personas que han existido. Somos billones de personas y cada una tiene su libro, cada una tiene su historia delante del Señor. Y no va a haber nadie que diga, oh, Dios se olvidó de mí. De mí no hay acta, no hay libro, no hay algo que diga que yo estuve aquí en la tierra. Eso no va a pasar. Dios, la mente de Dios no olvida. Y, y al ser abiertos esos libros, cuando cada uno de nosotros estemos ahí de forma individual, nuestro libro va a ser abierto y, y vamos a ser juzgados por todo lo que está ahí abierto. Cada pensamiento, cada intención, cada acción o cada omisión que hagamos, todo eso va a estar ahí delante de Dios y el Señor nos va a juzgar por eso. Hay una cita en el libro de Romanos, el capítulo 2, versículo 16. Dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hay muchas cosas que sin duda no, muchas personas no conocen de nosotros. Nuestros padres en nuestra posición de hijos nos conocen,
pero aún así hay cosas que ellos no conocen de nosotros. Nuestras esposas conocen muchas cosas de nosotros y nosotros conocemos muchas de ellas, pero aún así no conocemos toda su vida. Y el Señor, cuando estemos delante de Él, dice que va a juzgar todos nuestros secretos, todas las cosas que no le hemos dicho a nadie, todas las cosas que no figuran en ningún lugar como que nosotros las hemos hecho, pero que sí las hemos hecho. Entonces, esas cosas el Señor las va a juzgar. En el libro de Jeremías 17:10 dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Otra cita que es más fuerte todavía, Malaquías 3:5 dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y si nos ponemos a buscar más, hay más cosas que nosotros tal vez nunca querríamos decirle a nadie porque nos avergonzaría. Pero todas esas cosas el Señor las tiene bien claras en su mente, las tiene bien frescas en su memoria, y de todo eso nos va a juzgar. Y entonces si nosotros no tenemos la protección de la sangre del Señor Jesucristo, estamos verdaderamente solos y desnudos delante de un Dios que es justo y que es santo. Y entonces el veredicto será de que nos apartemos de Él, porque hemos sido hacedores de maldad. La única forma en la que podemos evitar esas palabras es de que estemos protegidos, por la sangre del Señor, el Señor Jesucristo, y de que en el momento que el Señor, que el Padre habla nuestro libro y vea todas las cosas malas que hemos hecho, el Señor diga: todos esos pecados yo ya los pagué. Él creyó en mí. Yo ya pagué por él. Y que nos exima de ese juicio. Que nos dé ese regalo que Él nos ha hecho. Entonces, solos no podemos. Pero si buscamos al Señor Jesucristo como nuestro abogado, tenemos esa oportunidad y esa garantía de que Él nos vaya a salvar de este juicio. Es mucha la información, hermanos, y no alcanzamos a ver la segunda vertiente. Entonces, vamos a extender para la próxima clase la segunda parte, la otra vertiente que va a tener que ver con el destino final de los que han creído en el Señor. Entonces, los dejo aquí. No quiero extenderme ya más, no quiero abusar de su tiempo, pero en la próxima clase vemos la demás información que cabe todavía dentro de este juicio final. Que Dios les bendiga, hermanos.